Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Qué bendición una vez más poder estar aquí con ustedes, compartiendo otra vez un capítulo sobre mujeres en la Biblia que necesitaban fortaleza. Este día quiero hablar de una mujer muy especial. En la vida, hermanas, en la vida de una nación, en la vida de una familia, hay tiempos oscuros, tiempos difíciles, tiempos angustiosos. Es en esos tiempos cuando se necesita que alguien se levante y haga una diferencia. Algo que cambie la vida de esa familia o de ese país. En nuestra historia vamos a ver una mujer que se levantó como madre en Israel. Esa mujer fue Débora. Ella vivió en un tiempo muy duro en la época bíblica, en el tiempo de los jueces. La Biblia dice que en los tiempos de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Si nos ponemos a leer los diferentes capítulos del libro de Jueces, vemos este mismo círculo vicioso. El pueblo de Dios se aleja de Dios, empieza a hacer lo malo, incluso a servir a ídolos. Dios entonces lo entrega a los pueblos paganos, a opresión, y es oprimido por años. Después de eso ellos entienden, claman a Dios y Dios les manda un libertador. Durante el tiempo del libertador sirven a Dios y tienen paz. Muere el libertador y vuelven otra vez a entregarse al pecado. Y así el círculo continúa. En este tiempo sucede la historia de Débora. Dice la palabra de Dios que el pueblo estaba perdido. El pueblo estaba desviado, seguía caminos torcidos. Veamos cómo lo refiere la misma Débora. Vamos al capítulo 5, versículo 6 y 7. Dice Débora: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Hermanas, una mujer se levantó para hacer una diferencia. Que Dios nos ayude a nosotros también ser una diferencia. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude y nos bendiga en este estudio. Señor Dios, te doy gracias por estar aquí con mis hermanas. Te ruego, Señor, que tú dirijas mis palabras y mis pensamientos y que lo que pueda decir aquí pueda servir de edificación para mis hermanas en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, pues aquí vemos a Débora. Débora, una mujer fiel, una líder fiel. Ella se levantó cuando nadie seguía al Señor, cuando estaban en caminos torcidos, y se levantó para ponerse en las manos de Dios y ser un instrumento útil delante de Él. Vamos a ver algunos puntos que yo destaqué de mi estudio aquí de Débora. Bueno, ¿qué acciones pasaron aquí? Dos acciones podemos ver. Si nos vamos al inicio, a Jueces capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Leí hasta el versículo 3. Hermanos, vemos aquí a un pueblo que había caído en pecado y ahora se encontraba clamando a Dios. Un pueblo que clama va a obtener respuesta de Dios, pero la respuesta vino por una mujer que estuvo dispuesta. El pueblo clama, alguien tiene que estar dispuesto. Y en este caso era Débora la que estuvo dispuesta a oír la voluntad de Dios. Hermanas, ¿qué familiar nos parece esta situación? El mundo, hermana, en el que vivimos está perdido. La gente sigue senderos torcidos. Yo no sé cómo esté nuestra familia. Yo espero que toda nuestra familia esté sirviendo al Señor fielmente, pero si alguno de nuestra familia no está sirviendo al Señor fielmente, nosotros nos tenemos que levantar para hacer una diferencia, para suplicar a Dios que Él transforme la vida de nuestra familia. Hermanas, veamos entonces a Débora. Tengo aquí algunos puntos de quién era Débora. Número 1, hermana, Débora tenía una posición. Si vamos al versículo 4, nos dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer.
Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Débora era la gobernante actual. Ella fue la juez. Era la juez de Israel, era una líder, era una mujer que estaba acostumbrada a ser obedecida, era una mujer que se atrevió a gobernar, era una mujer que se levantó, hermanas. Tal vez tú digas, hermana Gloria, pero yo no tengo una posición, yo solamente soy madre de familia. Hermana, esa es tu posición y Dios ahí te quiere usar. Y tú estás ahí para aconsejar, y tú estás ahí para juzgar, estás ahí para dirigir. Entonces, nunca menosprecies la posición que Dios te ha dado. ¿Qué más, hermanas? Dios era el que le había dado la autoridad a Débora. Era Jehová el que levantaba a los jueces. Si nosotros nos vamos en el libro de Jueces, vamos a ver que a Otoniel fue Dios el que lo levantó. Vemos el capítulo 3, versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y si vamos capítulo 3, versículo 15, vemos cómo Dios también levantó a Ot. Y dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador a Ot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Así como Dios levantó a cada uno de los jueces, así también Dios fue el que había levantado a Débora para ser gobernante y juez en Israel. Entonces Dios es el que le había dado esa autoridad. Si no, Dios no hubiera honrado todo lo que ella hizo. Era Dios quien se la dio. Era una posición difícil, hermanas. Muchas veces cuando vemos a Débora, así como que nos da temor de hablar de ella porque pensamos que entonces, ¿cuál es la autoridad del hombre? Pero no es para que cambiemos o tengamos confusión en autoridad. Ella se levantó por la necesidad que hubo. Hermanas, ¿qué más era Débora? ¿Qué más hizo Débora? Hermana, ella era una consejera. Dice la palabra de Dios que la gente venía a ella a juicio, versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Subían a ella para que ella diera consejos sobre lo que debían de hacer o no hacer, sobre cómo leyes civiles, cómo discernir algún problema. Ella era la que aconsejaba, hermanas. Entonces ella era una mujer sabia. ¿De dónde creen que tenía esa sabiduría? Hermanas, ella tenía sabiduría de la palabra de Dios. Ella era una persona que conocía la palabra de Dios porque de ahí viene la sabiduría. Como dice Salmo 119, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. O que mis enseñadores también lo dice así. Entonces es la palabra de Dios la que da la sabiduría. Ella conocía la palabra de Dios. ¿Qué más podemos saber de Débora? Hermanas, ella era una mujer muy cerca de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanas? Porque Dios le revelaba su palabra. Dice en Salmos que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, ella sabía la voluntad de Dios, estaba muy cerca de Dios, Dios le revelaba su palabra porque ella mantenía una comunión íntima con Dios. Veamos versículo 6 y versículo 7. Ahí vemos cómo ella conocía la palabra de Dios y sabía lo que Dios quería. Dice la palabra de Dios, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Hermanas, como ella estaba cerca de Dios, ella podía saber cuál era la dirección de Dios. Y entonces le dice a Barak, ¿que no has oído a Dios? Dios ya te mandó que juntes a 10,000 hombres, que vayas y enfrentes al ejército enemigo, a Sísara, al capitán que envió el rey Jabín. Entonces, ¿por qué conocía la voluntad de Dios? ¿Por qué conocía esto? Porque ella estaba cerca de Dios, hermanas. Número 5. Débora no solamente conocía la voluntad de Dios, ella obedeció la voluntad de Dios. Y lo sabemos porque estaba dispuesta aún a reprender a quien no la hacía, como lo acabamos de leer en este versículo. Ella tomaba entonces sus decisiones, hermanas, de acuerdo a la dirección que Dios le daba. Ella era una mujer obediente. No solamente era obediente, ella era una mujer inspiradora. Inspiraba a que otros obedecieran a Dios. Inspiraba a que otros obtuvieran victorias en el Señor.
como consejera, inspiraba a la gente con sus sabios consejos que venían de Dios. Como consejera de Barak, también lo inspiró a obtener victorias del Señor. ¿Qué hubiera hecho Barak sin una Débora que le dijera lo que Dios le estaba mandando a hacer? No hubiera hecho nada, no hubiera habido una victoria como la hubo contra el ejército cananeo. Hermanas, Débora también fue una mujer resuelta, valiente, y a mí la verdad me admira lo que ella hizo. Veamos el versículo 8 al 10. Dice que Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Tan seguro estaba Barak que Débora estaba cerca de Dios y que conocía lo que Dios quería, que no quiso ir si ella no iba con él. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Hermanas, qué resolución y valentía de esta mujer. Él le dice: no voy a ir si tú no vas conmigo. Pues dice: pues yo voy. A mí la guerra me da miedo, hermanas. El dolor, todo eso. Pero ella tuvo el valor suficiente para poder resolver ir a la guerra, para apoyar la obra de Dios. Hermanas, Débora era una mujer de gran fe. ¿Por qué fue a la guerra ella, hermanas? Porque tenía fe en el Dios que había llamado, que había dado la palabra, que le había dicho a Barak: junta 10,000 hombres y voy a hacer la guerra. Y ella estaba bien segura que Dios iba a darles la victoria. Veamos en el versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Fíjense, hermanas, ella estaba bien cierta. Dios me está dirigiendo, Dios nos va a dar la victoria. Y se lo dice así a Barak. Hermanas, y después ella, cuando ya tienen la victoria, porque la fe consigue las cosas, hermanas. Cuando ya tienen la victoria, ella reconoce y testifica cómo fue esa victoria. Reconoce que fue Dios literalmente quien iba delante de Barak y quien peleó por ellos. Vean el Jueces capítulo 5, versículo 20. Dice así: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Hermanas, qué hechos maravillosos pasaron ahí. Nosotros no lo sabemos, no lo podemos visualizar. Tal vez yo me pueda imaginar que cayó granizo, que cayeron bolas de fuego, que destruyeron las patas de los caballos, que un torrente, dice el torrente de Cisón, que los ríos se salieron de su cauce y que ahogaron a los caballos y a los jinetes. Yo no sé qué pasó, pero Dios fue delante y Él dio la victoria. Hermanas, tenemos un Dios maravilloso y Él va delante de nosotros. Así como el Salmo 23 que dice que Él nos prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Dios siempre va delante, preparándonos el lugar, abriéndonos el camino. Y así lo hizo Dios en este tiempo y Débora lo creyó porque Débora tenía gran fe. Y ella la transmitía esta fe. Hermana, ella obtuvo victorias en el nombre de Dios. Victorias grandes y victorias pequeñas. Hermana, todas las victorias son importantes. Las victorias cotidianas y las victorias sobresalientes. Las victorias que tú tienes en tu casa, las victorias que tienes en tu trabajo, las victorias que tienes en tu país. Todas las victorias cuentan y a Dios se le atribuyen y a Dios se le da la gloria. Veamos el versículo 23 y 24 del capítulo 4. Dice: así abatió Dios aquel día
a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. La Biblia en el capítulo 4 nos narra cómo fue esa guerra. Con esos 10,000 hombres derrotaron a ese ejército que era poderoso, que tenía 900 carros cerrados, que había oprimido a Israel con crueldad por 20 años. ¿Por qué? Porque Dios iba delante de ellos, porque Dios peleó con ellos. Dice la palabra de Dios que Sísara salió huyendo cansado y buscó refugio en una casa ahí. Y entonces ahí se encontró una mujer que fue la que Dios usó, que es otra mujer, que fue la que Dios usó para derrotar al capitán del ejército. ¿Tú sabes su nombre? Ahí está en el capítulo 4, no te lo voy a decir, pero ahí está el nombre de la mujer que Dios usó y para destruir a ese capitán. Hermanas, qué bendito es nuestro Dios. Dios siempre da la victoria a su pueblo cuando tiene fe en Él, cuando hace su voluntad, cuando confía en sus promesas. Hermana, una vez que Débora obtuvo victorias en el nombre de Dios, número 10, Débora dio a Dios toda la honra y gloria. En el capítulo 5 ella entona un cántico junto con Barak, un canto de victoria como testimonio, como agradecimiento, como reprensión al pueblo de Dios, porque aún reprende a los que no fueron a ayudar en la guerra, como testimonio de cómo ella se levantó como madre en Israel, como gratitud a Dios, reconociendo su papel en esta guerra. Ella dio toda la gloria a Dios, hermanas, en este capítulo 4. Y lo dice, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Hermanas, ella está alabando y glorificando a nuestro Dios. Y por último, hermana, lo último que yo quiero decirte de Débora es que a pesar de que nosotros la vemos a ella a veces así con temor porque no sabemos cómo tenemos que tomar la posición de liderazgo que ella nos enseña, puedo decirte que ella era una mujer humilde y fiel. ¿Por qué? Porque en la Biblia ella era reconocida. En el versículo 4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Ella no era Débora nada más, ella era mujer de Lapidot. Ella era una esposa, ella estaba casada, estaba sujeta a un hombre que era su esposo. No sabemos cuál era la situación allí, pero ella era una mujer bajo autoridad. Y ella lo reconocía y ella estaba bajo autoridad. Y cuando ella fue a la guerra, yo no me la imagino con la espada y el escudo, no. Ella fue como consejera. Barak fue el que descendió y el que peleó. Ella fue una mujer en todo el uso de la palabra. Ella era una mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Virtuosa quiere decir fuerte. Ella fue una mujer fuerte en espíritu, físicamente y de todo, íntegramente. Hermanas, podemos ser exitosas, madres, líderes, maestras, en el lugar en que nos desempeñemos si obedecemos a Dios cada día. Recordemos otra vez, hermanas, Débora tenía una posición, nosotros tenemos una posición, honremos esa posición. Dios le dio autoridad, hermanas, Dios a nosotros nos dio autoridad en nuestra casa como madres de familia. Ella era consejera, hermanas, que la ley de Jehová y ley de clemencia está en nuestra boca para que podamos ser las mejores consejeras. Ella fue una mujer muy cerca de Dios. Hermana, acerquémonos a Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ella obedeció a la voluntad de Dios e inspiró a otros a obtener victorias en el Señor. Hermana, nosotros también debemos obedecer la voluntad de Dios e inspirar a nuestra familia a seguir al Señor. Hermanas, ella era una mujer resuelta y de gran fe. Hermana, no te quedes atrás. Sigue al Señor. Involúcrate en ministerios en la iglesia. Busca cómo evangelizar a otros. No te quedes sentada nada más en una banca. Sé una mujer de oración. Sé una mujer de gran fe. Obtén las victorias, hermana, en nombre de Dios.
Y cuando las tengas, da a Dios la honra y la gloria, pero nunca te olvides de ser humilde y fiel como Débora. Dios te bendiga, hermana.